que el que se muere no descansa, que al contrario trabaja más y de hecho no está muerto sino más vivo que nunca, aprendiendo, estudiando, creciendo y dando servicio a la espiritualidad. Eso es lo que nos dice esta maravillosa obra contada por el espíritu de André Luis, dictada por Emanuel y psicografiada por Chico Javier. Acompáñenme a ver de qué trata el libro Obreros de la Vida Eterna, parte 2. Nos habíamos quedado en que en la casa transitoria de Fabiano, este centro de socorro instalado en algún lugar del umbral, los misioneros habían regresado sin personas rescatadas y se preparaban para recibir el fuego purificador y cambiar la casa transitoria de ubicación. Y así nos cuenta André que al empezar la jornada al día siguiente, al menos durante 4 horas estuvieron por un lado resistiendo las defensas magnéticas, con las defensas magnéticas que tenían para repeler a los revoltosos que se querían meter a fuerzas, ¿no? Y por otro lado estaban recibiendo a los que acudían al lugar con un auténtico arrepentimiento y con ganas de cambiar. Al parecer, al ver de lejos que comenzaba ya la acción de este fuego purificador, eso avivó los deseos de las personas de protegerse y corrían ahí, a veces con mentiras, queriendo engañarlos para entrar a la casa, con la intención de, ya estando adentro, tomar el control y dominarla y hacerse de los recursos que ahí tenían. Sin embargo, los que estaban ahí custodiando estaban muy bien instruidos al respecto, sabían distinguir quién era quién realmente estaba arrepentido y con qué intenciones se acercaban. Así que en medio de ese panorama desolador, llegaban quienes decían que estaban arrepentidos y no era verdad. Pero otros que sí estaban verdaderamente arrepentidos y querían la ayuda, decían que se mostraban unas lucecitas incandescentes así alrededor de su cuerpo, que les notaban cierto rasgo de luz que los distinguía de los mentirosos, que los mentirosos solo se llenaban como de una tipo de neblina mental oscura que los circundaba, ¿no? Recordando que en ese lugar, en la 4ª dimensión, tus pensamientos se transforman, se pasan a la realidad, a la materia, así que lo que ellos piensan se refleja de inmediato en el cuerpo. Así dice que estuvieron unas horas ahí repeliendo a los rebeldes y ayudaron a los que tenían que ayudar, y dicen que incluso los que iban realmente arrepentidos acudían en grupos, iban hasta cantando cánticos antiguos que les ayudaba a mantener la vibración, a mantenerse en ese estado de no decaimiento, para que los pudieran ayudar, y que fueron pues momentos de inmenso trabajo. También, ya una vez que alistaron todo, dice que se activaron unos grandes motores que tenía la casa y empezó a elevarse por los aires, primero ascendiendo en forma vertical y luego avanzando en forma horizontal. Dice André que en total viajaron 3 horas y 35 minutos hasta llegar a la nueva posición donde se iba a quedar la casa. Y habiendo concluido ese trabajo, bueno, pues ya el grupo de misioneros se despidió de los amigos que hicieron en la casa transitoria y continuaron rumbo a la corteza terrestre para llevar a cabo su tarea principal, para lo que los habían comisionado, ¿no? ¿Se acuerdan? Que tenían que ayudar a desencarnar a 5 almas especiales que les habían sido asignadas. Al principio del otro video creo que les dije que eran 5 personas espíritas, pero me corrijo, no era así. Me equivoqué, no eran 5 personas espíritas, simplemente eran buenas personas que habían ganado ese merecimiento de ser ayudado
ayudados en el momento de dejar el cuerpo. Así, ya cuando ellos salieron del umbral, cuando los misioneros salieron del umbral, pudieron volar. Una vez que estuvieron fuera de la atmósfera densa que había en ese sitio, pudieron volar y llegar a visitar primero a cada uno de estos 5 personajes, para de alguna manera hacer las presentaciones, ¿no? El jefe del grupo, Jerónimo, se los presentaba a los demás chicos, les contaba un poco de su historia, y fue como una primera visita. No es que fueran ya a desencarnarlos, ¿no? Sino que los visitaron primero. El primero que visitaron era un caballero, un hombre de más de 50 años, con cirrosis avanzada. Su nombre era Dimas. Dimas tenía facultades de mediumnidad muy despierta, y por tal motivo, al poner esa mediumnidad al servicio de la sociedad, él se fue haciendo de amigos espirituales, es decir, espíritus buenos que lo frecuentaban todos los días, porque pues él, haciendo uso de la mediumnidad, le servía también de colaborador de alguna manera, ¿no? Dice André que cuando llegaron a verlo podían percibir esa vibración residual que queda en los lugares cuando son visitados por espíritus buenos, por espíritus de luz, porque pues Dimas se dedicaba a ayudar con su mediunidad, ¿no? Dimas, al ver que vio que llegaron ellos de visita, porque veía los espíritus, los vio llegar, y así de una forma súper sencilla, como platicar, como respirar para nosotros, cerró los ojos, salió del cuerpo en astral y se incorporó al lado de ellos, así como si nada, como si fuera lo más fácil del mundo. Y entonces empezó a sostener una conversación con ellos. Jerónimo, el dirigente del grupo, mandó a André a darle mientras un pase magnético, un pase energético al cuerpo de Dimas, que estaba ahí recostado en una cama, para ayudarle un poco, ¿no? Porque con una cirrosis muy avanzada, realmente su cuerpo la estaba pasando mal. Dimas les agradeció, le dijo que bueno, él sabía que el cielo escuchaba sus ruegos y sabía para lo que estaban ellos ahí también, ¿no? Siendo medium, siendo espírita, pues claro que sabía de qué iba eso, ¿no? Y entonces agradeció a los cielos que pues no se olvidaran de él. Él tenía un muy buen ánimo espiritual, a pesar de la condición física de su cuerpo. Estaba preparado de alguna manera para su partida, pero tenía cierto, pues naturalmente, ¿no?, ciertas emociones respecto a dejar a su familia. Estaba todavía un poquito enganchada por el tener que desapegarse de su familia, y él pensaba que en ese momento ya venían por él, y le dicen no, todavía no es el momento, se va a hacer después, ahorita solo venimos a darte una visita y luego regresamos. Se despiden los misioneros y partieron. No sin antes le avisaron que si esa noche iban a volver para liberarlo del cuerpo y llevarlo de visita a la casa transitoria, porque eso es lo que iban a hacer. Primero a esas 5 personas los iban a sacar en astral y los iban a llevar a la casa transitoria de visita. El segundo personaje se llama Fabio, también es un hombre maduro, es un padre de familia con tuberculosis avanzada. Convivía él mucho con sus hijos, tenía hijos pequeños, tenía su esposa, les hablaba de la muerte y de las grandes verdades espirituales que el espiritismo le ofrecía, porque él también era espírita, ¿no? Entonces les hablaba a los hijos y les decía que cuando él se fuera no pensaran que los había abandonado, que solo iba a cambiar de cuerpo, que los estaría acompañando en espíritu. En fin, él instruyó a su familia en todas estas grandes verdades, y tanto él como su familia estaban de buen ánimo, preparándose para ese momento, para cuando le tocara enfrentar la muerte del cuerpo. Lo vieron tan de buen ánimo, y a pesar de que estaba muy enfermo, Jerónimo no consideró que fuera necesario ni siquiera darle un pase magnético para tranquilizarlo. Fabio siempre había sido un libre pensador, había sido un buscador de la verdad. Él meditó, él estudió por su cuenta y llegó al espiritismo y llegó a las grandes verdades por su cuenta, y era un gran ejemplo
de persona trabajadora, de persona espiritual. Dice, no tenía riquezas, pero tenía una muy bonita familia y una muy bonita alma. Él era espírita, obviamente, hacía el evangelio en el hogar todos los días, escogían una lectura del evangelio y lo hacía con su familia. Tenía labores desinteresadas de caridad, ayudaba a gran cantidad de personas, y eso también le había valido el hacerse amigos en el mundo espiritual. Grandes espíritus buenos eran sus amigos y también lo frecuentaban y también lo visitaban y se preocupaban por él, de acompañarle en ese momento ya que ya le iba a tocar, ¿no? de trascender de esta vida. Y bueno, lo visitan a él y después se van con el tercer personaje. El tercer personaje era Albina, una señora de edad avanzada que también estaba entregada a los estudios espirituales, pero en la iglesia presbiteriana. También era estudiosa del evangelio y de la Biblia y era ejemplo vivo de lo que es ser una buena cristiana. Reaccionó inmediatamente al contacto de la energía de Jerónimo, porque ella no era medium, no lo podía ver, pero al sentir esa energía, no sé si a ustedes les ha pasado a veces que te pones a meditar y sientes cuando llegan las energías, cuando estás habituado a abrirte, a sentir, tú sientes cuando llega una energía. Pues ella sintió cuando llegó Jerónimo, que le puso la mano en la cabeza, y ella lo sintió y se inspiró para buscar un pasaje en la Biblia. Y Jerónimo le fue instruyendo. A veces los seres humanos no nos damos cuenta, pero sí el guía espiritual, un buen espíritu que está a nuestro lado, nos va dirigiendo en la lectura para que encontremos exactamente lo que necesitamos en ese momento, ¿no? Entonces Albina encuentra la lectura sobre la resurrección de Lázaro, obviamente por influencia de Jerónimo, y ella agradeció eso a la divinidad por haberle mandado ese mensaje que le confortaba en ese momento en el que ella ya se estaba preparando para la muerte, porque ella ya sabía, ¿no? que su tiempo había terminado, que su cuerpo estaba llegando ya al final. Y estaba de muy buen ánimo, tenía también muchos amigos en el plano espiritual. Eso es lógico. Cualquier persona que trabaja para la luz se hace de amigos en el plano espiritual. Entonces también estaban ahí interesados, viendo a ver qué era lo que sucedía con ella, ¿no? Y una de esas amigas del plano espiritual se presentó en ese momento, viendo que estaban los misioneros ahí, se presentó con ellos y les informó que había una petición de prórroga para la vida de ella, que por alguna razón esa petición requería que permaneciese más tiempo en la vida terrenal, que permaneciese viva unos meses más. Entonces ellos están informados de que las altas autoridades celestiales, digámoslo así, tenían esa petición, no se sabe de quién, más adelante se aclara, pero hay una petición de alguien que requiere que ella se quede en la vida terrenal más tiempo. Y bueno, la dejan a ella y se van entonces ahora con el cuarto personaje, que se llama Cavalcati, es su apellido. Cavalcati es un hombre maduro, católico romano, en estado de indigencia, en un hospital, muriendo por tumoraciones en el intestino, abandonado por su familia, por sus ideas de renuncia a la riqueza, acompañado todo el tiempo por un buen espíritu llamado Bonifacio, que lo conocía desde tiempo atrás, que en una colonia espiritual de donde había partido para esa reencarnación hace más de 60 años atrás. O sea que habían sido amigos Bonifacio y Cavalcati en aquella colonia espiritual, nomás que Cavalcati tuvo que reencarnar y vino y vivió su experiencia, y era una persona muy apegada a la religión, muy desprendido, y por eso tuvo problemas con su familia, terminó separándose y la familia lo abandonó y él estaba en un estado de indigencia en un hospital ahí muriendo solito. Cavalcati también estaba siendo asediado por espíritus malignos, por espíritus de familiares de él desencarnados, pero pues él no percibía las energías como tales, ¿no? Dice que su religión no lo preparaba para percibir estas energías, ni las buenas ni las malas. Y por eso Bonifacio decía, es que yo no puedo hacer mucho por él, aunque su fe es fuerte y siempre fue un buen cristiano, un buen católico, un buen ser humano. La fe, la iglesia a la que él acudía, su creencia espiritual,
no le preparó para estas cosas, ni para la influencia ni de los buenos espíritus. Yo le paso energía, pero es como si no pasara nada, no le hace efecto. Y no está preparado para una buena muerte, tiene muchos miedos al respecto, tiene muchas dudas. Tiene merecimiento que ha ganado en otras vidas y en esta para ayudarle, para asistirle en el último momento, pero tiene mucho miedo, y el miedo también es una resistencia y el miedo también es un obstáculo, ¿no? Ese era el estado de Cavalcati. El quinto personaje es Adelaida, una mujer mayor también, medium, servidora en un orfanato espírita que contaba con la asistencia de ni más ni menos que el doctor Becerra de Meneses, quien en persona recibió a los misioneros cuando llegaron allá al orfanato y les contó sobre ella, que ella era consciente, como buena espírita, de que el momento había llegado, estaba perfectamente preparada, pero le dolía un poco dejar su labor en el orfanato. A lo cual Becerra le dice que se tranquilice, que no piense en eso, que habrá quien cubra esas responsabilidades, que Jesús, que es el médico de las almas, ya había autorizado su reposo, que ella ya había cumplido con su misión en la vida y le tocaba partir. Pero imagínense nomás, o sea, qué labor de esta mujer que contaba con la asistencia del espíritu del doctor Becerra de Meneses. Y bueno, esas eran las 5 personas que este grupo de misioneros iba a ayudar. Aunque primeramente, pues, después de haberlos visitado esa noche, los llevarían en astral a la casa transitoria, antes del desencarne, como para que se fueran habituando, ¿no?, a los terrenos que iban a pisar. El grupo de misioneros tomó como base de trabajos la casa del orfanato donde servía Adelaida, ya que por sus protecciones energéticas y altas vibraciones era ideal para ello, porque el lugar donde se trabaja la mediunidad equilibrada, donde es espírita, se lee el evangelio, hay muchos buenos espíritus que van y limpian las energías, entonces son lugares muy limpios, con una psicoatmósfera adecuada para los trabajos espirituales, ¿no? Entonces tomaron como base ese lugar, ese va a ser su punto de reunión. Y lo decidieron, y mientras llegaba la noche para poder ir a recoger a los espíritus en astral, ellos recorrieron el lugar, conociendo la labor que hacían ahí los servidores, tanto encarnados como desencarnados, con los huérfanos. Y nos dice André, que siempre es muy inquisidor, que tiene una curiosidad, que quiere aprender, que tiene muchas preguntas en la mente. Dice que de repente le abordó una idea ahí, que estaba intrigado porque había tantos servidores de la luz, o sea, espíritus buenos desencarnados, espíritus ahí ayudando a los niños. Dice, ¿por qué hay tantos aquí compañeros de servicio que trabajan incluso las 24 horas sirviendo a los niños? Si tan solo, en su humilde apreciación, los niños solo necesitaban pan, leche, comida y algo de clases educativas, pero nada más, o sea, se le hacía poco. Desde su punto de vista, era como si hiciera un desperdicio de recursos humanos para él, pues esos trabajadores consideraba que serían más útiles en lugares como la casa transitoria, cuya labor le parecía de extrema urgencia al servicio de los espíritus atorados en los umbrales, ¿no? Según él comparaba un trabajo y el otro, y pues se le hacía como que había demasiada gente ahí, como que porque esa gente mejor no trabajaba allá en el umbral. Y bueno, una de estas trabajadoras espirituales que los estaba llevando a conocer el lugar, Irene, que era la que les estaba sirviendo de guía de turistas, digamos así, le respondió haciéndole ver que no solamente se le daba alimento y techo a los niños, sino que también se les estaba encaminando en el conocimiento de las grandes verdades del evangelio, que aquello no era un orfanato más, no era como un orfanato católico, que hay muchos, dice, ya hacen muy bien esa labor de alimentarlos, de vestirlos, dice, pero no los instruyen en las grandes verdades espirituales. Aquí somos un centro espírita que expande las mentes a la luz del amor. Y no solamente se les alimenta el cuerpo, ¿no?, sino que se les alimenta el alma, y que lo hacían aparte con mucho amor. También les señaló lo importante que era edificar estas obras en la tierra, en la vida material,
que era importante dejar huella, o sea, el espírita en acción, el cristiano en acción, que el cristiano no puede estar solo meditando o discutiendo ideales o hablando de ideas, sino que tiene que dejar el testimonio vivo de la obra. Dice, ¿qué pasaría si todos, encarnados o desencarnados, nos dedicáramos solo a la discusión y al análisis de las ideas? No quedaría testimonio vivo de lo que es la caridad en acción. Entonces le dice, la fe necesita de obras tangibles para asentarse, sobre todo en los seres que estamos aquí vivos en la tierra. O sea, textualmente nos dice, donde todos analizan, admiran o discuten, no se levantan obras útiles para testimoniar la superioridad de las ideas. Y yo estoy muy de acuerdo con esta parte, muy de acuerdo. Recuerdo que en una conferencia de las que hacen en la página de YouTube de la Mansión del Camino, que a veces Divaldo 1 o 2 veces a la semana hace una plática en vivo, y él da una clase, una conferencia magistral, y posteriormente se abre un espacio para preguntas de los asistentes y también de los que están en línea, ¿no? Y contesta él ciertas preguntas. Y en una ocasión le dijo a alguien, ¿cómo le hago para ser como tú? Yo quisiera ser como tú, yo quisiera hablar como tú, yo quisiera dar conferencias, yo quisiera hacer el trabajo que haces tú. Y entonces él le dijo, es que es mucho más importante que haya gente que sean buenas personas, que vivan el día a día, que hagan las cosas bien. Gente que habla así como yo, dice, hay muchos. Hay demasiados, hay gente que habla de espiritualidad, hay gente que habla de muchísimas cosas, hay muchos, pero ayudas más siendo una buena persona, siendo casi ejemplar en tu vida, en todos los aspectos, en todas las facetas, que siendo o haciendo lo que yo, ¿no? Porque cada uno de nosotros trae como un camino trazado, como habilidades específicas que puede poner a servicio. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, pánico escénico, pánico a hablar con las personas, entonces, ¿cómo podría yo ser una comunicadora espírita, ¿no? Y a veces eso no se nos da, pero por lo contrario, puedes tener unas fortalezas increíbles para hacer la caridad, para organizar eventos, para sacar fondos para esto, para el otro, para hacer tal o cual acción, ¿no? Entonces cada uno trae así como que sus habilidades para ponerlas al servicio, pero hay que dejar una huella, un testimonio, algo tangible que se ve aquí en la vida, no solamente discutir las ideas, no solamente hablar de las ideas, sino ponerlas en práctica. A eso es a lo que se refería, ¿no? Y bueno, continuando con el libro, André ya se quedó un poco más tranquilo, satisfecho con las explicaciones de Irene. Y esperaron hasta que llegó la noche. Entonces, llegada la noche, los misioneros se dividieron para ir por los enfermos, los sacaron del cuerpo físico y después se volvieron a congregar allí en el punto de partida, en el orfanato de Adelaida, y después ya se fueron todos volando juntos a la casa transitoria, sí, volando, los espíritus se agarraban de las manos y iban volando. Obviamente los enfermos iban en el espíritu, iban en astral y iban con distintos grados de asombro, porque pues obviamente no es una experiencia como que que me pase todos los días, ¿no? Iban volando, se daban algunos cuenta de lo que iba pasando, otros medio dormidos, otros medios que sí, medios que no. Obviamente los que eran mediums pues estaban como más familiarizados, ¿no? con lo que estaba sucediendo. Y otros como la señora Albina, que era muy religiosa y que todo tenía que ver con la Biblia. Ella interpretaba todo lo que le pasaba con los preconceptos que ya tenía en la mente sobre la Biblia. Y eso es muy común, que las experiencias que vamos y vivimos allá, nosotros cuando despertamos las trasladamos a nuestra vida de acuerdo a los preconceptos que tenemos. Un caso es el que dicen, es el de la Santa Teresa de Ávila, que ella tuvo visiones sobre el cielo, sobre el infierno, y lo puso en esos términos, el infierno. Fui a ver el infierno porque es lo que ella conocía dentro de la religión católica, aunque como espíritas sabemos y preferimos no llamarle infierno, sino que son ciertos umbrales, ciertos lugares difíciles,
pero ella vino y dijo, sí, yo vi el infierno y el infierno sí existe, al igual que Dante Alighieri, ¿no? En la Divina Comedia, que también él tuvo esas visiones del infierno, porque era la referencia que tenía. Entonces de ahí que ha habido muchos medios, muchas personas que van, ven cosas, pero no son como decirlo, objetivos, sino que son subjetivos, son parciales, de acuerdo a lo que nosotros comprendemos, que vimos, lo explicamos a través de lo que ya traemos en nuestra cabecita. Entonces esta señora Albina, al ver que va volando y al ver estas figuras de luz, porque los espíritus brillaban al lado de ella, ella dice, estoy en el carro que se llevó a Elías, ¿no? Recordando este carro de fuego que se llevó a Elías, el pasaje en la Biblia. Y eso pues suele pasar. Vivimos estas experiencias que traducimos a nuestra vida según el bagaje cultural que tenemos o el conocimiento. Y bueno, llegaron a la casa transitoria y Jerónimo les comenzó a hablar, no como comúnmente lo hacía, que los espíritus, yo a veces les digo, discúlpenme, yo sé que me están viendo, yo sé que están aquí, pero a veces su lenguaje es muy elevado para un simple mortal. A veces le batallamos, y ustedes saben, si han querido a veces agarrar un libro y hay que releerlo 2-3 veces, porque mi mente, o sea, ni menos después del COVID, mi mente no te sigue, o sea, explícame, espérame, es tan abstracto y tan concentrado y al mismo tiempo abarca tanto que te quedas, ¿qué? Y tienes que leer muchas veces para comprender. Entonces, como llevaba estos espíritus que estaban medio dormidos, medio en astral, medio que cuántas veces no nos ha pasado que no nos recordamos de lo que soñamos, no nos recordamos de lo que vivimos allá, no retenemos mucho. Entonces él les empezó a hablar con un lenguaje más bajito, o sea, como que le bajó 1000 rayitas, hablarles más tranquilo, no tan inspirado como siempre lo hacía, sino algo rápido, corto, conciso, para que ellos pusieran atención en el mensaje central y no se dispersaran. Y les dijo que la ayuda que les estaba dando esa noche no era para sus cuerpos, que su cuerpo físico no iba a mejorar esa noche, que esa ayuda era para su alma, que era una preparación para desencarnar, que todavía no era el momento, pero que ya estaban muy próximos y que al volver al cuerpo iban a sentir cómo se agravaban todos sus síntomas, puesto que las curas que son buenas para el alma intensifican los males de la carne. O sea, ¡boom! Así como un balde de agua me cayó esa información, claro. Las curas que son buenas para el alma intensifican los males de la carne. Mi mente luego se va y se remonta a otras historias que hemos estado analizando aquí en este canal. Me acordé de la historia de María Magdalena, de cuando ella, por dedicarse a servir a los leprosos, una vez que el Maestro Jesús fue crucificado y luego resucitó y se fue, ella se dedicó a los leprosos y decía que se sentía muy feliz, aunque se contagió y su cuerpo estaba pues pudriéndose en vida. Y mi cuerpo estaba así, decía, mi alma se estaba sanando. Lo que es una cura para el alma, obviamente enferma al cuerpo, pero hay que entenderlo en la justa medida, no creer que todo lo que sea bueno va a enfermar el cuerpo, sino que se refiere específicamente, yo creo, al estado de las expiaciones. Cuando estás en una expiación, en el momento ya casi final de la partida, a ese específico momento creo que se refiere, que la preparación que hagas para el alma, como te va desprendiendo, como te va acercando más a lo espiritual, como ya va despegando ambos cuerpos, el cuerpo espiritual y el material. Entonces, al tú preparar más el espiritual, fortaleces pero el otro se tiene que ir debilitando, es natural, ¿no? No sé si ustedes tienen otra reflexión al respecto, ahí me la hacen saber en los comentarios, por favor. Y bueno, estaban ahí en la casa transitoria, les dieron un poco de energía a ellos, unos cuantos pases, los regresaron a sus cuerpos y al despertar pues sí quedaron con esa sensación de que algo soñé, algo importante, algo que no me acuerdo muy bien, pero me siento de buen ánimo aunque mi cuerpo está pues, ya casi en las últimas, ¿no? Y ya, al día siguiente acudieron los misioneros
a liberar al primero de ellos. El primero en separarse de la carne fue Dimas. Ay, Dimas. Puesto que su energía y su tiempo ya se habían agotado, nos dice André que así como hay un tiempo para nacer, pues obviamente hay un tiempo para morir. No es ni antes ni después. Lo que aprendí yo aquí en parte de esta lectura es que cuando tú naces te dan una cantidad limitada, una cantidad de, digamos, le llaman fluido vital, una cantidad de energía, tu espíritu, limitada para cumplir la misión que traes por el tiempo, ya está determinado. O sea, traemos fecha de expiración, así como los productos, o sea, fecha de entrada, fecha de salida, la traemos. Y traemos esa reserva de energía. De ahí el problema, que luego comentamos esto en otro de los libros que estoy próxima a sacar el resumen, que es Memorias de un Suicida. Ahí específicamente les voy a comentar lo que pasa cuando cortas la vida, cuando te suicidas y te vas antes de. Ese es un grave problema, pero a esto se refiere André, que nadie muere antes ni después, porque si lo haces antes te va como en feria. Mueres cuando tienes que morir, cuando se acaba esa reserva de energía que te dieron desde que entraste, ¿no? Desde que naciste. Aunque algo sí, en el caso específico de Dimas, algo le ocasionaba angustia mental a André, que era un preguntón y un curioso de primera, pero gracias a él nosotros también sabemos. Así es que muchas gracias, André, por esa curiosidad. Y esa curiosidad le hizo que le preguntara a Jerónimo, al guía espiritual, que si Dimas había podido haber vivido más, porque intuía que el cuerpo de Dimas estaba bastante desgastado, quizás por descuidos frívolos, extrapolando él su valoración, haciendo una analogía con su propia experiencia, con lo que a él le pasó. Recordamos que André fue catalogado como suicida por abusar de los placeres del vino, de muchas cosas, ¿no? Entonces creía que al tener cirrosis avanzada, pues Dimas algo había hecho, a lo mejor él algo hizo para cortar su estancia en la tierra, para cortar su vida. Dice, ¿será que pasó eso con él? Entonces ya Jerónimo, al leer la mente, porque ni siquiera preguntó directamente, André le leyó la mente y le dijo, no, ¿sabes qué? No es de esa forma. Si bien Dimas sí había desgastado de más su cuerpo, su energía, su hígado, no fue por los derroches frívolos de energía, sino fue por la vida difícil que llevó y por lo mucho que trabajó en favor de los demás. Recordemos que era medium, que esa mediumnidad al servicio del prójimo, que el sufrimiento por los dolores ajenos, también desgastan el cuerpo, principalmente el hígado. Textualmente, Jerónimo le dice, rodeado de las exigencias sentimentales, mal alimentado, mal dormido, tuvo las reiteradas congestiones hepáticas convertidas en cirrosis hipertrófica, portadora de la desintegración del cuerpo. Su existencia pierde por la extensión, pero gana por la intensidad. O sea, sí perdió más tiempo, sí hizo su vida más corta, pero amó demasiado, ayudó demasiado, se preocupaba por los problemas de la gente que llegaba a él como medium, y eso recargó la energía en el hígado y lo fue desgastando. Y entonces ya Andrés se quedó así con esas explicaciones, pues le dio hasta vergüenza, ¿no? Dice, me callé humillado por mi hábito incesante de analizar a las personas unilateralmente, sin saber realmente lo que está pasando, haciendo juicios de la realidad, porque cualquiera lo habría pensado, ¿no? Si cuando les dije que él tenía cirrosis avanzada, y sinceramente díganme qué pensaron. Pues era un alcohólico, qué sé yo, ¿no? Si te dicen tienes cirrosis, que eso es lo que piensan. Eso fue lo que él pensó, que dañó su hígado por estas cuestiones, y nada, que fueron porque sintió las emociones de las personas, sintió el dolor de las personas en carne viva, de todos aquellos a los que él ayudó. Y pues son grandes las lecciones que nos dejan estas lecturas, ¿no? Muy grandes. Y pues bien, el momento para Dimas llegó. Y aquí vienen
Otras grandes enseñanzas que les juro que bueno, es lo que siempre uno ha querido saber, son todas estas cosas que a veces permanecen y siguen permaneciendo ocultas para nosotros los simples mortales. ¿Qué pasa después de la muerte? ¿Qué pasa en el momento de la muerte? Déjate de después, ¿qué pasa en el momento? ¿Cómo se da? ¿Cuál es el proceso? Porque hay todo un proceso y eso es lo que viene a continuación. Acudieron los misioneros para constatar que lo grave que ya se encontraba Dimas. André hace una descripción de lo que como médico podía observar y el estado ya avanzado hasta de la invasión de microorganismos patógenos en la sangre y en los órganos de Dimas. Comenta también de los lazos energéticos que lo unen a la familia que lo rodeaba. Eran visibles esos lazos y se hacían fuertes con el llorar, con la preocupación, con la mortificación. Se hacen esos lazos más fuertes e impiden o obstaculizan la partida rápida del ser, ¿no? La familia siempre estaba ahí vigilante a su lado y eso complica mucho el proceso de la desligación del alma. Así que Jerónimo comienza a suministrarle energía al enfermo para aparentar una mejoría momentánea. Ya habíamos hablado de esto, ¿no? De que muchas personas refieren que cuando está alguien agonizando, de repente mejora, creen que se va a poner muy bien, la familia se retira y de repente cuando se retiran es cuando fallece. Pues así sucedió, ¿no? Le aplicaron la energía, Dimas mejoró, la familia se retiró por consejo del médico, que hasta estaba sorprendido de que hay muy buenos pronósticos, va a salir muy bien. Y pues ahí es donde comenzó ya la partida de Dimas, esa famosa mejoría antes de la muerte. La familia deja solo al enfermo y los trabajadores espirituales comienzan su labor, desde hacer un cerco energético para que diluir esas malas vibraciones que quedaron ahí, hasta atender a los familiares también para relajar su estado vibratorio, porque estaban muy angustiados. Entonces le dan pases magnéticos a las personas, a la familia también, para que duerman, para que descansen, para que no interfieran con su pensamiento, con el trabajo de desligación del alma que van a hacer con Dimas. Y es un aprendizaje gigantesco. Dimas, a causa del dolor y del sufrimiento, dicen que tenía sus facultades mediúnicas suspendidas, o sea, su tercer ojo estaba vendado de alguna manera, estaba muy adolorido, estaba sufriendo mucho y ya no podía verlos como sucedió el día anterior, pero los sentía, los presentía, y él comenzó a orar sabiendo que eran sus últimos momentos, rogándole al Maestro Jesús que le dejara contar con el cariño del espíritu de su madre. Y así fue. De repente se vio que entró el espíritu de esta señora bañado en luz y llegó y lo acomodó en su regazo como si fuera un bebé. Él se quedó tranquilo y Jerónimo pudo comenzar aplicando pases longitudinales en todo el cuerpo, atendiendo cada uno de los centros de energía para liberarlo. Centros de energía para liberarlo. Y es tan fascinante este momento, porque sí, todos hemos querido saber siempre, cómo pasa esto, cómo morimos, cómo sucede, cómo se desprende, cómo se inicia. Y bueno, se los comparto aquí, palabra por palabra. En otro tiempo, André, los antiguos creían que entidades mitológicas cortaban los hilos de la vida humana. Nosotros somos parcas auténticas efectuando semejante operación. Y como yo preguntase tímido por dónde iríamos a comenzar, me explicó el orientador. Según sabes, hay 3 regiones orgánicas fundamentales que requieren extremo cuidado en los servicios de liberación del alma. El centro vegetativo, ligado al vientre como sede de las manifestaciones fisiológicas, el centro emocional, zona de los sentimientos y deseos, ubicado en el tórax, y el centro mental, más importante por excelencia, situado en el cerebro. Mi curiosidad intelectual era enorme, pero comprendiendo que ese momento no admitía grandes esclarecimientos, me abstuve de preguntar. Jerónimo, sin embargo, gentil como siempre, percibió mi propósito de investigación y añadió: en otra ocasión, André, estudiarás el problema trascendente de las diversas zonas vitales de la individualidad.
Aconsejándome cautela en la administración de las energías magnéticas a la mente del moribundo, comenzó a operar sobre el plexo solar, desatando los lazos donde se localizaban las fuerzas físicas. Con espanto noté que cierta porción de sustancia lechosa rebosaba del ombligo, flotando cerca. Se le estiraron los miembros inferiores con síntomas de enfriamiento. Dimas gimió en voz alta, semi-inconsciente. Acudieron los parientes asustados. Fueron puestos sacos de agua caliente en los pies, pero antes de que los familiares entrasen en escena, Jerónimo, con pases concentrados sobre el tórax, relajó los hilos que mantenían la cohesión celular en el centro emotivo, operando sobre determinado punto del corazón, que pasó a funcionar como bomba mecánica sin regulación. Una nueva porción de sustancia se desprendía del cuerpo, del epigastrio a la garganta, pero reparé en que todos los músculos trabajaban fuertemente contra la partida del alma, oponiéndose a la liberación de las fuerzas motrices, en un esfuerzo desesperado, ocasionando angustias y aflicción al paciente. El campo físico ofrecía resistencia, insistiendo en la retención del dueño espiritual. Con la fuga del pulso se llamó al médico, que acudió con rapidez, pero en el regazo maternal y bajo nuestra influencia directa, Dimas no consiguió articular palabras o concatenar raciocinios. Llegamos al coma en buenas condiciones. El asistente impuso un breve tiempo de descanso, pero volvió a intervenir en el cerebro. Era la última etapa. Concentrando todo su potencial de energía en la fosa romboidal, Jerónimo quebró alguna cosa que no pude percibir con sus detalles y una brillante llama violeta dorada se desligó de la región craneana, absorbiendo instantáneamente la vasta porción de la sustancia lechosa ya exteriorizada. Quise mirar la brillante luz, pero confieso que era difícil fijarla. Pero en breves instantes noté que las fuerzas que examinábamos estaban dotadas de un movimiento plastificante. La llama mencionada se transformó en una maravillosa cabeza, idéntica en todo a la de Dimas, construyéndose después de ella todo su cuerpo periespiritual, miembro a miembro, trazo a trazo. Y a medida que el nuevo organismo resurgía a nuestra mirada, la luz violeta dorada fulgurante en el cerebro palidecía gradualmente hasta desaparecer del todo, como si representase el conjunto de los principios superiores de la personalidad momentáneamente recogidos en un único punto, esparciéndose enseguida a través de todos los puntos del organismo periespiritual, asegurando de ese modo la cohesión de los diferentes átomos de las nuevas dimensiones vibratorias. Dimas desencarnado se elevó algunos palmos por encima de Dimas cadáver, apenas ligado al cuerpo a través de un leve cordón plateado, semejante a un sutil cable entre el cerebro de materia densa, abandonado, y el cerebro de materia sutil de organismo liberado. La madre abandonó el cuerpo físico rápidamente y recibió la nueva forma envolviéndola en una túnica de tejido muy blanco que traía consigo. Para nuestros amigos encarnados, Dimas había muerto por completo. Para nosotros, sin embargo, la operación estaba aún incompleta. El asistente decidió que el cordón fluídico debería permanecer hasta el día siguiente, considerando las necesidades del muerto, aún sin la preparación debida para un desenlace más rápido. Y mientras el médico daba explicaciones técnicas a los parientes en llanto, Jerónimo nos invitó a retirarnos, confiando sin embargo el recién desencarnado a aquella que fuera su desvelada madrecita en el mundo físico. Puede conservar a su hijo consigo hasta mañana, cuando cortaremos el último hilo que le une a su cuerpo físico, antes de conducirlo al refugio conveniente. Mientras tanto, él reposará en contemplación de su pasado, que se le muestra en una visión panorámica en el campo interior. Además de eso, acusa una gran debilidad después del laborioso esfuerzo del momento. Por esa razón, solamente podrá partir en nuestra compañía, terminando el entierro del cuerpo, al que se une aún por los últimos residuos. La anciana dio las gracias emocionada y dando a entender que respondía a todo lo que decía mentalmente, el asistente concluyó: conviene montar guardia aquí, vigilante, para que los amigos apasionados y los enemigos gratuitos no perturben el reposo forzado por algunas horas. ¡Ay, qué hermoso!, ¿no? Qué interesante, qué intenso. Bueno, después de eso, Jerónimo le da instrucciones a la madre de Dimas para permanecer con él.
de ahí hasta el entierro para liberarlo de otros espíritus oportunistas o perseguidores que a veces se aprovechan de esa situación, ¿no? Para llegar y hacerse de los últimos fluidos vitales que le quedan al cuerpo. Los misioneros regresarían ellos después a desligarlo totalmente para partir después a la casa transitoria. André estaba muy interesado en todo lo que acontece con el espíritu momentos después de la muerte, así que pidió permiso a Jerónimo para permanecer ahí en la casa de Dimas y observar lo que ocurría durante la velación. Así fue testigo cómo las pláticas frívolas y anécdotas de los presentes, de la familia, de los amigos, afectaban el sueño del difunto, quien aún en su forma espiritual estaba recostado en el regazo de su madre, más sufriendo de perturbadoras pesadillas. Así pasó cuando uno de los asistentes contó la anécdota de un asesinato cuyo único testigo fue Dimas y jamás delató al asesino. Mas ese simple relato fue una invocación para el alma del asesino, que se hizo presente de inmediato para perturbar el ambiente. Incluso cuando llega, dice André, este señor que estaba hablando del asesinato no se dio cuenta, pero llegó y le dio un choque, le dio un empujón y nomás sintió como que se le erizó la piel y sintió como que algo lo atacó, pero pues no se dio cuenta ni qué fue. Así es que hay que tener cuidado cuando se hablan de estas cosas y sobre todo en los velorios, porque invocas a los espíritus. Amigos espirituales de Dimas, amigos buenos espíritus que también estaban ahí custodiándolo de alguna manera, sacaron de ahí el espíritu del asesino y volvieron a limpiar el ambiente energéticamente. Y sí, nos ponen de manifiesto que estos lugares de velación deben ser dedicados a la oración y a los buenos pensamientos para no perturbar al espíritu que la mayoría de las veces está ahí acompañando al cuerpo. A menos que haya tenido mayor merecimiento. Es que esta cuestión de cuando separan el cordón de plata, que no está, como muchos piensan, no está ligado al estómago, al ombligo que dicen, no, está ligado al cerebro. Depende, cada persona es diferente. Las personas que son muy materialistas duran mucho tiempo en desligarse, días, meses, algunos que años. Hay algunos que han pasado cientos de años y están todavía prendidos a su cuerpo ahí enterrado, ¿no? Pero las personas que son muy espirituales o muy desprendidas de la materia, rápido las pueden desconectar. Cada persona es un mundo, cada persona es diferente, ¿no? Y pues en el caso de Dimas, pues todavía estaba ahí pegadito, pero estaba dormido porque tenía ese merecimiento, se le ayudó, lo adormecieron y quedó ahí. Habrá quienes no tengan ese merecimiento y estén viendo todo lo que acontece ahí con ellos, ¿no? Eso es complicado, eso es muy fuerte. Pero bueno, es que cada persona somos un mundo, ¿no? Y como ya se los había dicho, tenemos la muerte que nos ganamos en vida, eso es duro. Uno de los buenos amigos de Dimas, de los amigos espirituales, que se llamaba Fabricio, estuvo ahí platicando con André durante el velorio, haciéndole ver que no todos los medios gozaban de esas buenas amistades, de buenos espíritus que le protegieron, pues no todos se entregaban al servicio espiritual con tanta devoción como lo hizo Dimas, dejándonos siempre en claro que las asistencias dadas a los recién desencarnados son merecimientos que se ganan en vida. Y nos queda más claro con lo que nos cuenta a continuación. Cuando llegó la hora del entierro, o sea, vamos de sorpresa en sorpresa, de situación en situación, simplemente esta lectura era de un palpitar de corazón cuando avanzabas entre las páginas, porque estaba fuerte. Primero que nada, llegaron los del resto del grupo, llega Jerónimo, llega Hipólito, llega Luciana, los misioneros, y procedió entonces Jerónimo a cortar el cordón plateado que aún estaba unido al cuerpo de Dimas. Antes comprobó que la transferencia energética había sido completada, que ya había concluido. Y es maravilloso cómo lo explican, cómo nos quitan el velo de la ignorancia al respecto a lo que sucede en esos momentos. Nos comenta André que no se corta ese cordón de inmediato porque necesita ver esa transferencia energética, necesita diluirse el fluido vital en el cuerpo y el fluido animal en el espíritu. Yo, como lo entiendo, es así.
Es como si fueran dos sustancias de diferente densidad que conviven una con la otra, que se revuelven, que se mezclan y al momento de morir tienen que separarse, pero ambas quedan con restos de la otra y deben diluirse esos restos para poder continuar. De ahí, por ejemplo, que todos los recién desencarnados tienen que hacer una estancia forzosa en un sitio intermedio, mientras el espíritu diluye los restos del fluido animal para posteriormente ser canalizados a la ciudad que les corresponda. De ahí también que se da el fenómeno de la vampirización energética en los cementerios, con espíritus oportunistas que se alimentan de los restos de fluido vital en los cuerpos. Nos quedará más clara esta parte más adelante. Y suena muy fuerte, ¿verdad? Son revelaciones, son hablar de vampirización, hablar del cordón, hablar del fluido vital y no quiero revivir miedos a la muerte al momento de desencarnar, que luego ha pasado con ciertas personas que ya no tenían miedo, que decían, no, miedo a la muerte, no, y todo eso, y les platico estas cosas y de repente reviven el miedo. No es para eso. Es para saber cómo suceden las cosas y que tengamos nosotros sí una preparación para ese momento, que no sea algo doloroso, que sea un día al que todos vamos a llegar, pero que lleguemos en las mejores condiciones, porque va a ser nuestra graduación de esta escuela a la que venimos, que es la tierra. O sea, todo el que nace tiene que llegar ahí y no hay necesidad de llegar en esas condiciones deplorables de no saber ni quiénes somos, ni por qué existimos, ni qué hacemos, ni a dónde vamos, ni por qué nada. Esto es para saber cómo son las cosas y cómo prepararnos dignamente para ese momento y cómo poder ayudar a los demás. Pues bien, cortaron el cordón plateado, lo cortó Jerónimo y de inmediato el espíritu de Dimas, que había permanecido dormido por la influencia de su mamá, por caridad, por merecimiento, lo durmieron para que no sufriera al estar viendo su propio funeral, les decía, cosa que no sucede siempre con otros difuntos que no tienen ese merecimiento y sufren ese shock perturbador de estar viendo todo. Pero en fin, Dimas despierta, se da cuenta de lo que pasa, reconoce a su mamá, entra un poco en desconcierto, pero siendo espiritual le recuerdan la compostura que debe guardar, el equilibrio que es esencial en esos momentos, le llevan a ver su cuerpo, que fue su vehículo para este mundo, para que le dé las gracias y se despida. Y ahí nos cuenta André otros datos escalofriantes, como que en el instante que se corta el cordón plateado, de inmediato el espíritu se hace más denso, más definido, digámoslo así, es la palabra, se va definiendo más las facciones del cuerpo, pero el cuerpo físico, el cadáver, de inmediato empieza a mostrar los signos de putrefacción, ¿no? Cuando le cortan el acceso al fluido vital, la materia es la ceniza, ¿cómo dice? El cuerpo que será ceniza, pues a la ceniza, y el espíritu más vivo. El espíritu más vivo, que es donde reside nuestra vida eterna. En el espíritu se fortalece, se vivifica, abandonando la cárcel que a veces es el cuerpo humano. No es el vehículo con el que transitamos por aquí, pero está hecho de materia 3D y la materia 3D se queda aquí. Nuestra alma es de otra materia, le llaman materia quinto esenciada, y esa materia quinto esenciada es eterna y sale y se ve genial y se ve hermosa, ¿no? Cuando sale en equilibrio, por cierto. Pero esto es sorprendente, o sea, les digo, página a página, palabra por palabra, llena de conocimientos, llena de cosas impactantes. Total que acompañan la comitiva de amigos desencarnados de Dimas, Fabricio y los demás, los del grupo de Andrés, su mamá, los familiares y amigos encarnados, todos lo acompañan al cementerio, donde al de llegar nos vuelve a sorprender la narración de André al describirnos la tremenda cantidad de espíritus abusivos, oportunistas, que están ahí, a las afueras del cementerio, siempre a la espera de nuevos difuntos con nuevo alimento. Ya se los dije, ¿no? Los recién enterrados aún tienen fluido vital en su cuerpo, restos de energía
que les extraen estos seres aterrorizándolos porque muchos todavía están pegados al cuerpo. No tuvieron el merecimiento de ser desligados como Dimas, y están ahí. El cementerio está lleno de espíritus contemplando sus tumbas. Y estos oportunistas llegan a chuparles la energía vital, por eso les llaman vampiros, y los aterrorizan. Eso me da escalofrío. Pero ¿qué se puede hacer si no tuvieron el merecimiento de que alguien los asistiera y están ahí pegados a sus propias vísceras putrefactas? Un ejemplo de eso ya se los dije y les vuelvo a causar la expectación en el próximo libro que vamos a ver, Memorias de un suicida. Le pasa esto y ya lo platicaremos en su debido momento. Pero bueno, a ellos no se les va a desligar, a los que estén ahí atados a su cadáver no se les va a desligar hasta que naturalmente las energías de ese cordón se vayan diluyendo. Es interesante esto, pero sí es muy triste y es muy impactante, porque dice André que él escuchaba gritos en el cementerio, gritos en su esfera, ¿no? de espíritus, y que vio a una mujer desencarnada, a su espíritu ahí sentadito en su propia tumba, sin aceptar que ella ya había muerto, pidiendo que el cuerpo volviera a la vida, enojada, ofuscada, sin concepto alguno de la espiritualidad. Y quiso ayudarla, obviamente, pero ella no escuchaba, no entendía. Estaba en su mundo de sufrimiento y André podía ver cómo ese cordón seguía atado de su cabecita pues a la cabeza del cuerpo, y que eso la hacía sentir a ella la putrefacción, los gusanos comiéndole. Un horror. Y esta mujer, estaba con esta mujer André platicando, analizando si le cortaba el cordón, si le ayudaba, cómo le ayudaba, cuando llegó otro servidor espiritual, otro espíritu bueno, diciéndole que él era uno de los guardianes de ese lugar, porque sí, todos los cementerios tienen una comitiva de buenos espíritus que designa a la divinidad para que ayuden, encargados para servir ahí, para ayudar a los recién llegados, para asistirles, pero les está prohibido hacerlo si estos recién muertos no abandonan su actitud agresiva, orgullosa o a veces indolente. Tienen que mostrarse humildes y arrepentidos para merecer la ayuda. Y André le discute, le dice que por caridad, que la mujer está sufriendo, que siente los gusanos, que se la están comiendo, y le dice este señor, es que Andrés, si tú la liberas, si tú cortas el cordón, ella se va a ir a su casa en este estado alterado y va a ir a obsesar a su esposo y a su hijito recién nacido, porque ella fue una mujer que murió en el parto, pero no era una buena mujer, ella no había querido a su hijo, ella era una mujer libertina, y dice este señor, le dice a André, estás recibiendo lo que sembró en la vida, aquí no hay injusticias, no crees que se está cometiendo una injusticia, está recibiendo lo que ella sembró y no podemos ir en contra de las leyes divinas, tenemos órdenes que deben ser respetadas y acatadas, acción y reacción, le recuerda, hecho y consecuencia. Habrá caridad para ella cuando ella derrote su propio ego y pida perdón. Y entonces lo lleva a ver a otro señor que también estaba ahí llorando sobre su tumba, exigiendo su dinero, porque estaba totalmente obsesado con su dinero. ¿Dónde está mi dinero? ¿Quién tiene mi dinero? ¿Quién se va a acabar con él? Y entonces los ve llegar y los acusa, ustedes son ladrones, ustedes me quieren quitar mi dinero, ustedes me van a robar mi dinero. Y solo pensaba en eso. Y le dice este señor André de nuevo, si tú liberas a este señor, ¿qué crees que va a ir a hacer? Pues se va a ir en contra del heredero, de quien tenga su dinero, y lo va a obsesar. Dice, no se puede ayudar a estas personas hasta que no recapaciten, hasta que no entiendan su proceso ya el que están viviendo, y no provocar problemas mayores más adelante. O sea, grandes revelaciones, grandes cosas que asimilar. Yo sé que nos plantean un sinfín de preguntas, porque mucha gente dice, entonces, ¿dónde está la misericordia divina? Pero nos ponemos a exigir misericordia divina cuando como seres a veces no nos la hemos ganado.
Hemos tenido una vida de libertinaje, de placeres, de desequilibrio, de no acordarnos de Dios ni de nuestras responsabilidades espirituales, pero cuando nos conviene exigimos, ya no pedimos, exigimos misericordia para con nosotros, misericordia para con nuestros muertitos, para la gente que se nos va. Y si está bien, haz oración por ellos. La oración es una fuerza que les infundes a ellos, que ellos cuando te oyen, si están atorados por ahí en el lugar, ellos te escuchan y se acuerdan y ven, alguien se está acordando de mí, alguien me está deseando esto, me es una fuerza para que yo salga adelante, para que de mí nazca el pedir perdón. Pero si la propia persona no derrota su propio ego, no va a recibir la ayuda. Siempre hay ayuda, la divinidad siempre tiene maneras de ayudarnos, siempre. Pero tenemos que derrotar el ego. No hay de otra. Pedir perdón y humildemente pedir ayuda. De otra manera, con exigencias no se logra nada. Y bueno, respecto a estos vampiros energéticos oportunistas, nos dice este señor que estaba ahí con André, dice, es lo que la gente comúnmente llama como el diablo. Ay, que se me apareció el diablo. Dice, pues son muchos diablos, no crean que es uno. Dice, son muchos diablos, son espíritus congratulados en la maldad que deambulan entre los planos, porque muchos están ahí también pegados a su cuerpo y se desprenden un poquito para ir a caminar entre las calles, para andar ahí asustando gente, alimentándose de otras personas, porque también le jalan energía a las personas, son vampiros energéticos. Sí, y andan por ahí, ¿no? Y hay muchos de ellos. La realidad espiritual, nuestra realidad espiritual en un planeta de expiación. Y bueno, ya enterraron a Dimas, siguiendo con la historia. Disculpas por a veces me extiendo demasiado, me voy por otras explicaciones y estamos en el resumen, ¿verdad? Enterraron a Dimas y se los llevan a la casa transitoria a descansar. Ahora sí, a descansar. Y el siguiente en desencarnar fue Fabio, un verdadero ejemplo de espíritu y cristiano, un hombre de salud frágil de nacimiento que venía a hacer sus expiaciones, a pagar sus karmas, cosas del pasado, que nos platican por ahí que él fue hacendado en otra vida y tuvo esclavos negros a los cuales maltrató y todo, entonces traía muchas cuestiones que expiar y vino a esta vida a expiar con una salud muy frágil desde pequeño. Entonces por eso siempre fue enfermizo, ¿no? Pero que aprovechó su vida para ser útil al prójimo, para servir, que él nunca tuvo riquezas materiales, pero sí supo conquistar las riquezas espirituales y las compartió con su familia, esposa e hijos, que compartían esa fe viva en el Evangelio de Jesús. Y aunque estaban tristes todos por la enfermedad, por su próxima partida, pues sí comprendían que no era una separación definitiva. Eran unas condiciones espirituales muy diferentes a la de Dimas, que a pesar de que era medium, pues él sí tenía ese de que no quiero dejar a mi familia, no quiero, tenía ese sufrimiento, pues comprensible, como ser humano se comprende, ¿no? Y Dimas, aún ya descansando en la casa transitoria, dice que le daban ataques de ansiedad, de que deseaba regresar con su familia. Entonces su recuperación estaba siendo un poco lenta. Y no así Fabio, quien conservaba la paz y la tranquilidad a pesar de que su enfermedad lo estaba consumiendo poco a poco y ya casi lo consumió por completo. Aunado a André y a Jerónimo se sumaron en la ayuda del desencarne de Fabio dos amigos espirituales más, porque les digo que él tenía muchos amigos espirituales, entre ellos el padre de Fabio, quien puso su mano sobre su hijo así y lo inspiró para dar una última lectura del Evangelio a sus hijitos y unas últimas palabras de aliento e instrucciones a su esposa. Con una claridad suprema de lo que acontecía, Fabio le advirtió a su esposa de las dificultades materiales que se le vendrían encima después de su muerte, y sabía que ella saldría adelante, pues era una mujer valerosa y trabajadora, pero él también comprendía que si en algún momento el padre le mandaba a otra pareja, que ella no sintiera culpa, que él amaría a quien ella amara, que eso sería muy egoísta de su parte, que si ella en un momento siente que necesita volver a casarse, que lo haga con toda su bendición.
un gran ejemplo, de verdad. Él oró y besó a sus hijos y por influencia de Jerónimo pidió que le diesen un baño caliente, porque influencia de Jerónimo, porque sí, los espíritus buenos hacen eso, llegan y a veces te ponen una energía, te influye en tu mente positivamente. Nunca nada en contra ni nada que te vaya a hacer daño. Los buenos espíritus no, pero influyen en las mentes de los parientes del enfermo para que vete a descansar, déjalo solo un ratito, dale esta medicina, dale un masajito. Entonces en esta ocasión le influyeron la mente para querer un baño calientito. Y es lo que hizo, ¿no? La mujer bañó a su esposo para mejorar un poco las condiciones de desencarnar, para que estuviera más relajado. Y otra vez se da este fenómeno de la mejora antes del final, ¿no? El baño le sienta muy bien, la familia se va a dormir y haciendo lo posible para que los hermanos invisibles hicieran ese trabajo con más tranquilidad. André nos cuenta de nuevo cómo Jerónimo daba los pases magnéticos longitudinales, o sea, hacia lo largo del cuerpo, desprendiendo el espíritu, el periespíritu, y de repente, dice, se rompe un vaso sanguíneo importante y sobreviene una hemorragia. Con esa hemorragia, como él grita, pues llaman al doctor, hacen todo para salvarle, pero pues ya era el final. André dice que se maravilló al ver cómo solo pasada una hora después de desencarnar, una hora, Jerónimo pudo cortar el cordón de plata. Eso es porque Fabio se había preparado para ese momento, ya se había desapegado de la materia voluntariamente, estaba perfectamente preparado y consciente para el proceso que iba a vivir, y eso facilita las cosas, nada le retenía y su proceso fue extremadamente rápido. Así se lo llevaron dormido a la casa transitoria. Pues pasaban los días y Dimas mejoraba lentamente, mientras que Fabio, bueno, de forma acelerada. Ambos se daban ánimos el uno al otro, pero la energía de cooperación de Fabio era por mucho superior. Tanto así que Jerónimo le dio la sorpresa de llevar a su esposa en astral una noche, lo llevó a visitarlo. Un encuentro que fue emotivo para ambos, agradeciendo a Dios el permitirles verse. Después Jerónimo fue notificado por sus superiores que, atendiendo a una rogativa especial venida de alguien de la corteza terrestre, la que hubiera sido la siguiente en desencarnar, no lo iba a hacer. Le había sido concedido por razones especiales un nuevo plazo. Y André, nuestro querido André, preguntó, se deshacían preguntas. ¿Cómo era posible? ¿Quién tenía semejantes influencias? O sea, ¿quién podía ser que le retrasaran la hora de la muerte a alguien? Y pues tanto insistió hasta que encontró las respuestas. Partieron a ver a Albina, que sí, no iba a morir, pero sí necesitaba asistencia magnética para mejorar y aguantar hasta el nuevo plazo, porque su condición ya estaba bastante degenerada. Y no sabían el nuevo plazo, desconocían el tiempo, no sabían cuánto tiempo iba a ser, pero Jerónimo le dio unos pases, fortaleció algunos órganos y completaron el trabajo. Al sentirse mejor, ella mandó llamar a un niño llamado Juanito, digámoslo así, un nieto adoptado, un niño que habían abandonado a la puerta de su casa y ella lo había cogido como de la familia. Ese niño, ese pequeño niño, era el responsable, era el niño que había hecho la plegaria pidiendo que su abuelita no muriera. Fue por él porque se cambió la fecha de partida de Albina. Fue el que modificó el designio divino. Y André no daba crédito. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Y ya Jerónimo le explicó que esto sucedía cuando había motivos más grandes. No era solamente por cumplir el capricho del niño, no era solamente por atender la oración o la petición que hizo él en su inocencia, que el padre veía mucho más allá. Había cuestiones más de fondo por las cuales se había tomado esa decisión, y entonces se desenvuelve toda esta historia, ¿no? Resulta que Juanito era la reencarnación de un servidor de antaño del Maestro Jesús, y aunque no era un espíritu redimido aún, sí tenía mucho merecimiento en su haber, y sus rogativas de alguna manera tenían peso.
pero no era solamente por eso. Además había una razón detrás. Una de las hijas mayores de Albina estaba embarazada, iba a tener una niña que sería pareja de Juanito en el futuro, y que como su compañera, ellos seguirían la misión sagrada en el evangelio que había comenzado Albina. Ellos continuarían la labor que de ella, y se preveía que si Albina fallecía como estaba previsto, la hija mayor, la que estaba embarazada, por la impresión iba a abortar, y eso contrariaba los planes mayores. O sea, no iba a poder nacer la pareja de Juanito y nadie se iba a poder hacer cargo como ellos ya habían acordado en su misión de la misión de Albina. Entonces, por eso se dio la prórroga de su desencarne, para favorecer los planes divinos. ¿Qué tal? Siempre por el bien mayor, ¿no? El siguiente en desencarnar era Cavalcati, quien por mucho sería el caso más difícil, con más resistencias debido al miedo que tenía a la muerte. Si bien era poseedor de una fe enorme y de grandes merecimientos por buen cristiano, su religión, como les dije, no le preparó debidamente para dar este paso, ni aun cuando le llevaron el sacerdote para la última confesión y los santos óleos y todo eso. El sacerdote iba con prisa, con asco por el mal olor que ya desprendía él y los demás enfermos, queriendo salir de ahí cuanto antes, y atendió rápido y de mala gana sus cuestionamientos del agonizante, sin aminorar nada los miedos que tenía sobre la muerte. Tenía mucho miedo a morir. Entonces esa resistencia le puso las cosas complicadas a los misioneros. Cavalcati sobre todo exigía todo el tiempo la visita de su esposa, a la que la había abandonado años atrás, desconociendo que ella ya había fallecido, y se negaba a él a morir sin verla, sin pedirle perdón. Según él, se sentía culpable por haberle fallado en su promesa, pues en su ferviente religiosidad y entrega al prójimo se distrajo de los deberes conyugales y no la culpaba por el que ella buscó otro hombre. Se culpaba a sí mismo por haberla arrojado con el descuido a esa vida. Oyendo su súplica, los misioneros André Jerónimo y su amigo Bonifacio lograron traer al espíritu de la esposa, que estaba un tanto desequilibrada todavía, y porque había muerto ella de una enfermedad de transmisión sexual, y estaba en el umbral y estaba muy desequilibrada, pero lograron llevarla. Él la vio y pues se pidieron perdón. ¿Cómo logró ver Cavalcati a su esposa? Porque era el espíritu. Por el debilitamiento ya de las fuerzas vitales. Como dicen que también es otro suceso que les pasa mucho a los agonizantes, que en el último momento se descorre el velo de las dimensiones del tercer ojo y pueden ver hacia otras dimensiones. Lo que ocurrió aquí es que no solamente ves lo bonito, lo bueno, lo que tú quieres ver. Empezó también a ver los obsesores, estos espíritus oportunistas que se aglutinaban sobre los enfermos. Y entonces Cavalcati comenzó a vociferar asustado en lo que desde fuera los médicos y enfermeras veían como la locura del fin, porque veía todo esto, ¿no? Veía a los espíritus montados sobre los enfermos, chupándoles las energías. Claro, eso también es una realidad del mundo espiritual que no nos gusta escuchar, pero bueno, no pudiendo soportar más y creyendo que hacía una caridad, el médico practicó la eutanasia con él. O sea, le suministró una inyección que acabó con su vida en un instante. Le paralizó todos los órganos. Obviamente los misioneros de la luz están totalmente en contra de esta práctica. Trataron de evitar llegar a eso, pero el estado alterado del paciente no permitía la efectividad de los pases magnéticos, y eso desató otro gran problema. La inyección que paralizó la actividad de los órganos de Cavalcati igualmente tuvo efecto en el perispíritu, es decir, no podía salir el espíritu del cuerpo sin vida. No podía, estaba paralizado, estaba unido a él, y no pudieron por tanto desatarlo y sacarlo del vehículo de la carne hasta pasadas 20 horas. O sea que lo llevaron a la morgue y ahí estuvo 20 horas atrapado adentro, y ya después pudieron ir por él y sacarlo y cortar el cordón, ¿no? Y se lo llevaron en calidad de semidormido a la casa transitoria.
La última en desencarnar fue Adelaida, la dirigente del orfanato espírita, visitada frecuentemente por el doctor Becerra, con grandes amigos espirituales, una fe enorme y la mejor de las preparaciones para dar ese salto. Y sin embargo, algo la retenía. Resulta que en su posición de mujer ejemplar, casi santificada, como muchos la veían, era venerada, y muchos de sus colaboradores y amigos construyeron en sus mentes una imagen casi de deidad, de adoración, viejas costumbres arraigadas, supongo, de nuestra infancia espiritual. Y esas energías la detenían, así como la de los colaboradores del orfanato, quienes pensaban que yéndose ella todo se iba a derrumbar, toda la obra que ella había hecho se iba a acabar. Y la mujer recibía esas impresiones energéticas y se aferraba a la vida a pesar del mal estado en el que ya estaba su cuerpo. Así pues, la hermana Zenobia, la dirigente de la casa transitoria, que también era amiga de ella, para ayudarla organizó una reunión en astral para estas almas de los amigos de las personas, donde les explicó el problema y les dijo: si realmente son amigos de Adelaida y son buenos espíritas y son buenos cristianos, sabrán entender que es momento de liberarla y que esos pensamientos egoístas que ustedes están teniendo la están atando. Y sirvió, porque cuando ya regresaron a sus cuerpos al día siguiente, todos ya estaban más relax, más tranquilos, y Adelaida desencarnó prácticamente solita, y esto de verdad es un logro maravilloso, no cualquiera. Ella y su espíritu hicieron todo el trabajo hasta el último momento, donde Jerónimo cortó el cordón plateado. Siempre se necesita la asistencia para cortar el cordón, pero prácticamente ella liberó su cuerpo, liberó todo, hizo el trabajo, y esos solo son espíritus muy grandes los que lo pueden hacer. Adelaida deseó quedarse a su funeral vivazmente, en plena conciencia de su ser, y después la llevaron a la casa transitoria, donde terminaría la labor de los misioneros. Los 5, que luego fueron 4 casos de desencarnar, habían sido cumplidos. Llegando a la casa, se reunieron todos a dar gracias por una misión más llevada a cabo en tiempo y forma. Dieron gracias, igual que yo, que agradezco a ustedes su compañía fraternal como siempre, esperando que este relato haya sido una fuente de inspiración, de reflexiones vastas, como lo fue para mí. Gracias, y nos vemos en la próxima edición de qué trata el libro. Los dejo con un pequeño himno que cantaron en la casa transitoria para despedir a los misioneros. Hasta la próxima. Oh tierra, madre dedicada, a ti nuestro eterno homenaje de gratitud y respeto en la vida espiritual. Que el Padre de gracia infinita santifique tu grandeza y bendiga la naturaleza de tu seno maternal. Cuando estábamos sumergidos en el abismo de sombra densa, reformaste nuestra creencia en el día renovador. Nos envolviste bondadosa en tus fluidos de agasajo, nos reservaste trabajo en la divina ley del amor. Nos soportaste sin queja el menosprecio impensado en el sublime apostolado del tierno e infinito bien. En respuesta a nuestros crímenes abriste nuestro futuro, desde las tinieblas del suelo duro a los templos de luz del más allá. En tus campos de trabajo, en el transcurso de 1000 vidas, sanamos negras heridas y tuvimos lecciones selectas. En tus corrientes santas de amor y renacimiento, nuestro oscuro pensamiento se vistió de claro sol. Te agradecemos la bendición de la vida que nos prestas, tus ríos, tus florestas, tus horizontes de añil, tus árboles augustos, tus ciudades vibrantes, tus flores inocentes del campo primaveral. Te agradecemos los dolores que generosa nos diste para la jornada celeste en la montaña de ascensión, por las lágrimas hirientes, por las hirientes espinas, por las piedras de los caminos, nuestro amor y gratitud. A cambio de los sufrimientos, de las ansias, de las pesadillas, recibimos tus desvelos de madre de creyentes e incrédulos. Sé bendita para siempre con tus llagas y cruces, las aflicciones que produces son alegría en los cielos. Oh tierra, madre dedicada, a ti nuestro eterno homenaje de gratitud y respeto en la vida espiritual.
Que el Padre de gracia infinita santifique tu grandeza y bendiga la naturaleza de tu seno maternal.